Segunda Crónica 7:14. Conocido versículo. 7, 14 y 15. Amén, es conocido este texto. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre y orare y buscare mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y añade el versículo 15, ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar. Es un texto que es muy, muy reconocido. Es un texto que circula generalmente dentro de las diferentes, por las redes sociales, pero también que le dice una verdad a la iglesia. Pero me llamó la atención y yo nunca le había puesto cuidado al contexto de este pasaje, o mejor, de este texto de Segunda Crónica 7:14. Porque tendríamos que leer el capítulo 6, se lo voy a resumir ahí rápidamente lo que está pasando. A Salomón se le encarga por parte de David el construir un templo. Es un encargo, inclusive, si vamos más atrás dentro de la historia, el anhelo de David de edificarle un lugar para Dios. Igual él reconocía que ese lugar no le iba a llenar Dios, porque en el libro de los Hechos dice que los cielos no pueden contener a Dios, mucho menos lo puede contener un lugar. Pero que él ha habitado, y ahí se habla de la inmensidad del corazón del hombre y cada uno de nosotros, que ahí habita él. Pero él quiso tener un lugar, y cuando va a construir, hace todos los preparativos, tiene todas las cosas, pero cuando David va a construir el templo, Dios le dice, no, tú no me vas a construir templo, porque tus manos están manchadas de sangre. Y no le permitió construir el templo. Pero la promesa es, tu hijo va a construir el templo. Esto es Salomón. Y Salomón comienza a construir un templo con toda la majestuosidad. Hasta hoy se conoce algunos relatos del templo de Salomón. Y es interesante porque todo como lo diseñó el rey David, así lo hizo, dicen que era un templo muy majestuoso. Y él llega a la consagración, traslada el arca que era parte en el tiempo donde Dios se manifestaba. Y en el capítulo 6, Salomón empieza hablando de la dedicación y la bendición. Inclusive si leemos únicamente el versículo, los primeros 3 versículos, dice, entonces Salomón, del capítulo 6, versículo 1, entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa para morar de ti, una habitación en que mores para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo toda la congregación de Israel y toda la congregación de los que estaban en pie. Y comienza a hablar, y él comienza a hacer una declaración muy parecida a lo que estábamos haciendo con Mateo esta mañana. Y él comienza a hacer la dedicación del templo. Y si ustedes leen, él comienza como a poner condiciones, voy a llamarlo así. Si el pueblo comienza bendiciendo el nombre del Señor, que será bendito. Luego comienza a decir, si tuviéramos dificultades, si tuviéramos pruebas, y vienen a este templo a orar, entonces Jehová les oirá. Si hubiere peste y vendieran a este templo, y clamar en Dios, les sanará. Si tuvieran en guerra, en batalla, y es varias de las cosas que él menciona, varias situaciones. Y él lo que más pide es que en ese templo esté la voluntad de Dios. Y él comienza a narrar en ese nombre del Señor. Inclusive más adelante en el 24 dice, si el pueblo de Israel fuera derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra Jehová y se convirtiera y confesara su nombre y rogar delante de ti en esta casa, tú irás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo y lo harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Y comienza a hacer menciones. Pero cuando entra en el capítulo 7, es bien interesante porque termina Salomón de hacer, y voy a leer el versículo 1 del capítulo 7 de Segunda Crónica. Dice, cuando Salomón acabó de orar,
Descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto de las víctimas. Era exagerada voy a decirlo así, el holocausto, o mejor, el ofrecimiento que le hicieron al Señor en ese día, todos los preparativos que habían hecho. Y todo eso dice que consumió el holocausto de las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa, de tal manera que no podían entrar los sacerdotes de Jehová que habían llenado la casa de Jehová. Como quien dice, Dios cumplió su promesa. Pero al entrar al versículo 11, que es donde quiero compartir con ustedes, de 2 Crónicas 7:11, dice: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey donde él iba a estar, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa. Dice, fue prosperado. Y luego el versículo 12, en un momento aparte, después de que ha pasado toda la fiesta, la dedicación, la manifestación de Dios, dice, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Ahora, quiero que le pongan cuidado las respuestas de Dios. Algo que nosotros tenemos seguro, y es lo que nos respalda y nos ayuda para estar confiados en lo que el Señor ha dispuesto para cada uno de nosotros. Es bien interesante porque sabemos que Dios es maravilloso, que Dios nos ayuda, que Dios responde a nuestras oraciones, y de ahí los devocionales que hacemos todos los días. Oramos por las peticiones de los hermanos que están pasando por dificultades, porque Dios le está diciendo a Salomón: yo he escuchado tu oración. Aparentemente, a veces oramos a Dios y parece que Dios no nos escuchara. Y a veces nos hace sentir, bueno, usted como es, que te va a escuchar Dios. Pero no, la palabra dice que cuando clamamos a Él con un corazón sincero, nos escucha. Él escucha el clamor de los padres, Él escucha el clamor de sus hijos, y algo hace Dios, algo hace Dios. Quizás que no va a ser la respuesta a lo que nosotros estamos esperando, pero sí lo va a hacer conforme al propósito que Él tiene para con cada uno de nosotros. Y a Salomón le dice: yo he oído tu oración, dice el versículo 12. Pero escuche lo que le responde: y he elegido, y yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Es decir, lo que ofrezcan en este lugar yo lo voy a recibir. Es interesante porque cuando uno lee los dos capítulos, capítulo 6, capítulo 7, Salomón establece una cosa y él le dice: mire, voy a decirte que voy a probar de lo que me oraste a mí. Te das cuenta que a veces, y esto me hace entender mucho los propósitos de Dios, me hace entender mucho el actuar de Dios, porque no todo lo que pedimos a Dios en la forma que lo hacemos, Dios lo va a aceptar. Y podemos a veces, me gusta cuando estoy orando, utilizar muchos textos bíblicos. Me gusta orar conforme a lo que está la palabra, porque al fin y al cabo son reclamar derechos espirituales que nosotros tenemos como hijos, como hijas, que tienen todos aquellos que se acercan al Señor, que se acercan a Dios. Y él dice: mire, sí, está bien, yo he elegido este lugar como casa de sacrificio. Pero también, y le confirma algunas cosas, versículo 13. Si yo cerraré los cielos para que no haya lluvia y mandare la langosta, esto se lo dijo Salomón en su oración, la langosta que consuma la tierra, y si os enviare pestilencia a mi pueblo. Es decir, son condiciones que tienen que ver. Uno es, la lluvia me habla de bendición. Si faltare, en una palabra lo puedes resumir, si faltare la bendición y te das cuenta que la bendición no está fluyendo a ti. Lo segundo que le dice es la langosta. Si lo que consigue no alcanza y antes al contrario se está endeudando más. Suele suceder, ¿cierto que sí? Más deudas en lugar de estar saneado absolutamente todo. La langosta es lo que consume la bendición de Dios, voy a decirlo de esta manera. Pero lo tercero que habla es de la enfermedad, es pestilencia. Hay tres cosas que son indispensables dentro de nosotros. La bendición de Dios, tener el sustento. La bendición de Dios la podemos hablar como el abrigo, como dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estar bajo la cobertura de Dios.
Eso le llamo casa. Pero también me está hablando de el sustento. A veces escasea la comida. Escasea la comida y vivimos de lo necesario, de lo básico, cuando Dios nos ha prometido la bendición. Pero también lo tercero que me está hablando es la enfermedad. Y esas tres cosas, por lo general, cuando faltan en nuestro corazón, cuando hay escasez y cuando no hay un fluir constante de esas bendiciones, tenemos dificultades y son los motivos por el cual más clamamos a Dios. Que tengamos un lugar seguro, que no nos falte el sustento, pero también que estemos sanos. En esas tres condiciones, no solamente nosotros, sino también nuestra familia, son los momentos en que más buscamos de Dios. Y le está diciendo Dios, cuando suceden estas cosas y esos cielos estén cerrados, luego entra el versículo 14 y no es de acuerdo a lo que le dijo Salomón solamente con ofrecer un sacrificio, sino que está pidiendo el corazón. Está pidiendo una transformación, un reconocimiento de aquellas cosas que quizás le han apartado de Dios y por eso empieza diciendo el versículo 14. Y hay 4 pasos aquí que son bien importantes que la iglesia, el pueblo de Dios, la familia de Dios tiene que tener presente. La primera es humillación. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado tu nombre. Sobre cada uno de nosotros, el nombre del Señor es invocado. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que nos humillemos. Ahora, es bien interesante porque la humillación nos permite algunas cosas que quiero mencionar que son bien interesantes. La humillación nos ayuda a ser conscientes de nuestras limitaciones. El Salmo 127 que leía en la presentación de Mateo, hay 2 frases que en el versículo 1 y 2 que son bien interesantes, o algunas cosas que son bien interesantes. Lo primero que está hablando la palabra es, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y lo tercero que menciona en el versículo 12 es que de nada sirve que trabajes día y noche si Dios no te envía la bendición. Y que comáis pan de dolor y que vaya tarde a reposar, dice la palabra. Pues que Dios dará a su pueblo, a sus hijos, el descanso. A veces nos afanamos tanto, pero cuando aprendemos a humillarnos delante de Dios, cuando tenemos un corazón humillado, aprendemos que tenemos limitaciones, que dependemos de Dios. Que así hayamos tenido o tengamos los recursos que sean, si Dios no está presente, de nada sirve todas las bendiciones que tengamos. Lo segundo que nos ayuda en esa postración, en esa humillación delante de Dios, es que al reconocer nuestras limitaciones nos tiene que llevar a una dependencia de Dios. Con razón el Señor Jesucristo dijo ahí en Juan 15, separados de mí, nada pueden hacer. Eso tenemos que tenerlo presente, hermanos. De nada sirve movernos por un lado y otro si Dios no está presente. De nada sirve el hacer tantos quizás sacrificios y promesas si Dios no está presente. Una dependencia de Dios. Y todo lo que Dios espera del pueblo y es que dependa de Él. Pero una dependencia no puede ser posible si no hay una humillación delante de Dios. La soberbia nos hace sentir que no necesitamos de nadie más sino de nosotros mismos. Hay una diferencia entre lo que yo diga, yo puedo, a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay una diferencia grandísima. A veces por el orgullo decimos, no, yo no necesito ayuda, yo puedo. Lo tercero que nos ayuda a una persona que se humilla delante del Señor es a obedecer. Qué interesante que cuando nos falta el techo, cuando nos falta el abrigo, cuando nos falta la comida y cuando nos falta la salud, es cuando más buscamos de Dios. En otras palabras, cuando estamos en aprietos. Y a veces yo digo, ¿por qué tenemos que esperar el tener que pasar por dificultades para buscar de Dios?
Un corazón que no sabe humillarse, y por eso el primer punto que Dios está diciéndole en este pasaje es la humillación. ¿Por qué? Porque somos conscientes de que tenemos unas limitaciones, somos conscientes que necesitamos tener una dependencia de Dios, pero también tenemos que aprender a obedecer a Dios. Otra cosa que necesitamos o que aprendemos cuando estamos en humillación es reconocer que hay algo que nosotros hemos cometido que nos está impidiendo la bendición de Dios. Esto es reconocer que somos pecadores. Y cuando hay humillación delante de Dios, leemos o nos identificamos con textos como el Salmo 32, donde David expresa todo el proceso por haber callado, algo que estaba escondido en él. Mientras callé, dice el Salmo 32, se envejecieron mis huesos en un gemir todo el día, mientras se agravaba sobre él la mano. Es decir, entre más esperó el reconocer las cosas que había cometido, más dificultades estaban pasando a lo mejor en esta que le he mencionado, que le faltaba al pueblo, y es la condición y es la entrega de ese lugar. Reconocer de que hay cosas que nos separan de Dios. Pero también cuando uno se humilla delante de Dios, otra cosa que es bien importante es una visión correcta de las demás personas. Qué interesante que cuando una persona, y piensen en esto que les voy a decir, está en problemas, dice, nadie está sufriendo como yo. ¿Sí? Nadie ha tenido que pasar el camino que yo he recorrido. ¿Sí? Nadie conoce cuánta necesidad tengo. Nadie. Es decir, lo digo, voy a decirle de una forma que tal vez a algunos se va a molestar. Nos sentimos que somos los únicos que hemos sufrido. ¿Por qué no mira la cruz? A ver si el sufrimiento que tuvo Jesús es el que usted está teniendo. Y qué interesante, cuando iba para Puerto Libertador, iba meditando en una palabra que estaba pidiéndole al Señor, y estaba recordando los textos de Isaías 53, donde dice, Él llevó nuestras enfermedades. Y comencé a repetir esa palabra, llevó nuestras enfermedades. Y comencé a hacer la lista de algunas enfermedades. Al menos en algún artículo leí que la base de las enfermedades son 39. De ahí se desprenden yo no sé cuántas más, 100 y pico. Y otras que se derivan de esa, pero la base, según científicamente, son 39 enfermedades. Y es interesante porque Jesús recibió 40 azotes menos uno. Y comencé a orar en ese sentido y me hacía sentir que cada dolor que produce una enfermedad lo estaba llevando Jesús en la cruz del Calvario. No fue un solo dolor. Es una identificación con nosotros. Cuando nosotros entendemos y reconocemos que realmente Jesús sintió esos dolores que yo estoy sintiendo, le digo, Señor, gracias porque te estás identificando conmigo. Pero también me ayuda a comprender a los hermanos y hermanas cuando están pasando por esas situaciones. Nadie puede sentir el dolor que otra persona esté sintiendo. Nadie. Solo Dios sabe cuánto te está doliendo. Es como decir, ¿cuál dolor es más duro? ¿Un dolor de cabeza en un niño o en un adulto? Parece como tonto la comparación, ¿no? Es dolor. Y usted no tiene cómo medir el dolor. No hay un dolorómetro. ¿Sí? Que mide cuánto subió ese dolor. No lo hay. Puede medir la fuerza. Si usted le da un golpe a algo. Pero el dolor nunca lo puede medir. Pero eso nos ayuda a comprender a los demás, a saber de que, como dijo Pablo, o como dijo Pedro en primera carta, los mismos padecimientos se van cumpliendo los hermanos en todo el mundo. Estaba hablando con un pastor, han estado muy heridos porque le sucedió algo parecido a lo que nos aconteció a nosotros. Lo sacaron del lugar, aunque le habían provisto y ellos lo que hicieron fue casi administrar lo que le dieron, pero se sintieron muy mal porque cuando edificaron el lugar y más o menos fortalecieron la iglesia, lo trasladaron a otro lugar. Y quedó un dolor en el corazón. Y esta hermana estaba inconsolable y dice, pastor, pero yo creo que a ninguno le ha pasado lo que nos pasó a nosotros. Y comenzó, le dije, hermana, mira, no vengo aquí a competir quién le duele más o qué. Pero le voy a contar un testimonio.
Y le conté lo que yo sentí por lo que vivimos. Le dije, hermana, yo sé lo que se siente porque lo viví. Pero también sé lo que hay que hacer cuando estamos en esos procesos. Cómo podemos entregarle el dolor al Señor y permitir que Él nos sane. Porque con heridas del pasado nosotros no podemos vivir. Esa hermana le cambió el rostro. Y se quedó viendo y me decía, yo pensé que solamente nosotros habíamos vivido una situación, pero me doy cuenta que otros han vivido cosas peores de las que nosotros hemos vivido. Y yo le dije, hermana, Dios nos da a cada uno las capacidades para resistir. Y si le permitimos a Él comprender que son procesos que pasan en nuestra vida y que no nos podemos detener por un evento en nuestra vida, porque la vida no se acaba con un lugar o por una pérdida económica, ni siquiera por una enfermedad. Pronto, como dice la palabra, nacerá el ser de justicia y veremos las cosas de una manera totalmente diferente, porque ese es Dios. Tener una visión clara y o correcta de los demás. Sí, están pasando dificultades. Jesús dice que nos entiende porque Él pasó por las situaciones que nosotros pasamos. Y aún mucho peor. Y por eso alguien dice que usted no entiende. Bueno, Dios sí lo entiende. Amén. Y a veces, o escuchen las conversaciones que hacemos, parece que es una competencia cuando estamos reunidos. ¿A quién le ha dolido más? ¿Sí? Y comenzamos, es que yo tengo un dolor en la espalda que me duele. Ay, sí, yo creo que nadie ha sentido como eso. Y el otro dice, no, yo tengo un dolor de cabeza que no aguanto ni un ruido. Y el otro dice, no, es que tengo un dolor aquí en el estómago. Y es que mi pierna... Y es una reunión de quién le dolió más. ¿Sí? Cada uno muestra la herida y se quitan aquí. Pero mire lo que pasó aquí, muestran... ¿Ah? Ay, ¿por qué no decimos, mire, en medio de todo esto... Dios sí está sufriendo y no es menospreciar el dolor de los demás. Pero tenemos al Dios que nos sana y esa es parte de la humillación. Cuando yo me humillo, respeto el dolor ajeno. De lo contrario, dice, es que esa hermana también llora por nada. Es cortadita que se hizo y está que le acaba la vida. No, le está doliendo. Le está doliendo. Comprende a los demás. Cuando hay humillación, cuando hay altanería o cuando hay orgullo, va más bien a competir de qué tienen los demás y qué no tengo. Le ayuda a tener una visión correcta. Y eso no solo en enfermedades, también en las necesidades que está pasando. Eso nos ayuda a identificarnos, pero tiene que haber humildad. Por eso lo primero que dice el Señor en este 7:14 es, humíllense. Y a veces la humillación la interpretamos simplemente con doblar nuestra rodilla delante de Dios. Sí, es una manera de adoración. Pero la humillación es un estilo de vida. Ser humildes. Jesús mismo dijo en Mateo 11, 28, 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y si aprenden de eso es la humildad, dice, van a hallar descanso para vuestras almas. ¿Por qué no hay descanso en el alma? Porque no hemos aprendido a humillarnos delante de Dios. Nos pasamos al segundo, ¿no? Sí, humillación, oración. Bueno, sí, esa la tenemos. Pero la humillación nos ayuda a mirar, a tener una visión correcta de las demás personas. Pero también nos ayuda a reconocer el poder de Dios. En medio de la situación que vivimos, el único que nos puede ayudar es Dios, porque poderoso es para hacer todas las cosas. Y como dijo Pablo, mucho más abundante de lo que nosotros creemos o de lo que nosotros entendemos. Pero hay algo más que nos produce la humillación, el humillarse delante de Dios. Y es ser agradecidos. A veces somos tan desagradecidos que pensamos que es una obligación de Dios el tener que hacer las cosas. Y en nuestras oraciones a veces no se muestra la humildad, sino el orgullo. Yo tengo derecho como hijo a... sí, y casi le exigimos. ¿Quién somos nosotros para exigirle a Dios? Él en su misericordia lo va a hacer. Es más, antes de que se lo digamos, dice la palabra, Él ya lo sabe. Pero Dios espera de nosotros el ser agradecidos con lo que nos ha dado. Un día de esto, cuando uno pueda dormir,
Comience un tiempo de solo agradecimiento y comience a hacer una lista y dígale al Espíritu Santo que le ayude de todas las cosas que Dios ha hecho contigo. Igual como dice el Salmo 103. Y no te olvides, bendice alma mía Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y no te olvides, nos olvidamos de la mayoría. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a humillarnos delante de ti, porque en la humillación es donde hay agradecimiento. Y no solamente agradecimiento a Dios, sino con las personas que Dios coloca a nuestro lado. ¿Cuántas personas Dios utiliza para bendecirnos? Hasta nos bendice con un empujón. Oiga, despierte, hermano. ¿Sí? Hasta eso. Es reconocer que todas las cosas ayudan para bien y todas las cosas, no solamente los beneficios, sino las dificultades. Yo a veces cuando Juan Carlos me pide oración por alguna de las cosas que le saben pasar, él está ahí, digo, Señor, aquí va a haber muchos motivos para agradecerle por el milagro que vas a hacer. Siempre lo relaciona. He aprendido a ser agradecido con Dios. Porque a veces pensaba que era una obligación. No, es por misericordia que Él nos da. A veces no lo merecemos. Pero solamente cuando hay humildad de corazón, cuando el pueblo aprende a humillarse delante de Dios, como está diciendo ahí aquí en este pasaje, reconocemos y aprendemos a ser agradecidos. Dos cositas más en cuanto a la humillación. Eso nos prepara para recibir las bendiciones de Dios. ¿Quieres recibir bendición de Dios? Aprende a humillarte delante de Él. Aprende a decirle, Señor, tú lo das todo. Tú eres el dueño de todo. Y léase por ahí el Salmo 50, me parece bien interesante. De Jehová es la tierra y su plenitud, y todos los que en él habitan, dice ese Salmo. Es más, le dice ahí, si yo tuviera hambre, no te lo diré a ti. Es un Salmo bien interesante. Y más adelante dice, paga tus votos al Altísimo. Paga tus votos al Altísimo, las promesas que le hiciste. E invócame en el día de salvación, añade, y yo te responderé. Pero es un proceso. Tenemos derecho a las bendiciones de Dios. Y yo creo que Dios se goza en bendecir a aquellos que humildemente, en reconocimiento de que solamente a través de Él puede ser bendecirle, Dios extiende su mano. Y una más, que es la que más necesitamos. Solo una persona que es humilde delante de Dios recibe una plenitud y pueden ser llevados por el Espíritu de Dios. Se dejan llevar. Hay gente que no se deja enseñar. No se deja enseñar. Y yo a veces digo, mire, estoy a más de uno que le digo, mire, ¿sabe qué? Haga lo que quiera. Porque ya estoy llegando hasta aquí. Les enseño, les digo, les muestro, todo lo que el Señor me permite hacer. Dios les muestra su misericordia. Y todavía son tan cabecihuecas, digo yo, tan necios, que siguen obstinados en las cosas que saben que les va a ir mal. Y a veces uno como padre espiritual trata de atajarlos, de animarlos, de darle una palabra, de hacer, hasta que digo, Señor, ya no puedo hacer más. Ya, Señor, ya tómalo, Señor. Ya tómalo, Señor. Porque seguimos dependiendo de personas, mas no de Dios. Yo no quiero que dependan de mí, porque yo puedo fallar. Y de por sí fallo muchas veces. El que no te va a fallar es Dios. Déjate llevar por el Espíritu Santo. Aprende a pedirle a Él, Espíritu de Dios, ¿cómo quiero que adore al Padre? ¿Cómo le agradecemos al Padre? Por todos los beneficios, como dice el Salmo 16, que ha tenido para con nosotros. Les hago el resumen, que las características o las cosas que tiene una persona que aprende a humillarse delante de Dios. Primero, nos damos cuenta que tenemos limitaciones, que necesitamos una dependencia de Dios, que aprendemos a obedecer a Dios, que aprendemos a reconocer de que somos pecadores, a tener una visión clara de las demás personas, pero también nos ayuda a reconocer el poder de Dios que nos puede levantar de cualquier situación que estemos pasando, nos ayuda a ser agradecidos y las últimas dos, nos ayuda a recibir las bendiciones de Dios, pero también a ser llevados por el Espíritu Santo. Con razón esta oración o este pacto, esta declaración que Dios está diciendo aquí en 2 Crónicas 7:14 empieza, si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humillare. Hay una pregunta que
Bien pudiéramos hacernos, ¿qué tanta humildad hay en nosotros? ¿Cuánto nos falta? ¿Sí? ¿Por dónde tendremos que pasar para ser humildes? Siempre Dios reclama de su pueblo, en el discipulado, sí que reclama la humildad. A veces nos sentimos orgullosos de no tener nada. Alguien dijo, el orgullo es igual al mal olor. Usted no se da cuenta que lo tiene, pero los demás sí. ¿Es la verdad? ¿Sí? ¿Y yo, orgulloso yo? No, tanto con la misma respuesta, ya lo está diciendo. Pero Pedro sí que habla. En el capítulo 5, Juan también lo menciona muchas veces. Y capítulo 5, versículo 5. Primera Pedro 5:5. Igualmente jóvenes, está sujetos a los ancianos. Y todos sumisos unos a otros. Y mire lo que dice, revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia. ¿Quieres gracia? Sea humilde. Y gracia a los humildes. Versículo 6. Humillados pues, si es así, mire cómo se lo voy a presentar. Y revestidos de humildad, la parte final del versículo 5. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Si esa es la condición y está escrito y está tomado del Antiguo Testamento, de Proverbios 3:34, creo que es. Proverbios 3:34. Luego sí es el versículo de. Si esas son con las condiciones, dice, humillad pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y si esto te causa ansiedad, el versículo 7 está diciendo qué tiene que hacer con esa ansiedad, porque no nos gusta soltar el control. Y parte de tener el control es lo que nos hace soberbios. Entonces dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre el Señor, porque el Señor tiene cuidado de vosotros. Qué bueno que la Biblia nos da un panorama completo de lo que Dios espera de nuestra vida. No quiero saturarlos con tanta enseñanza, pero les quiero dejar aquí. Falta la oración, falta... ¿Cuáles son? ¿Son las 4? La humillación. Si mi pueblo se humillare y orare y se convirtiere de sus malos caminos, dice, entonces yo iré de los cielos y sanaré. Cada una, y si el Señor me lo permite, más adelante, dice, si se hubiera mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vamos a dejarlo hasta ahí. No quiero saturarlos, pero les dejo una tarea. ¿Qué tanto, por qué no le dicen al Señor, Señor, quiero aprender a ser humilde delante de ti? Y ojalá ustedes tengan en cuenta esos 8 cosas, 10 cosas creo que les dije, de las características o lo que nos lleva o lo que nos permite hacer una persona que se humilla. Y sobre todo tener en cuenta lo que les leía en 1 de Pedro 5:5, 5:6 y 7 y 8 que leí. ¿Sí? Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que en esa humillación Dios te exalte. Que sea una exaltación por Dios, mas no porque nosotros nos promovemos. Sí, más adelante les voy a contar lo que el Señor me dijo en Panamá, que ha sido algo que me ha quedado aquí, estoy que lo trabajo. Y él dijo, Señor, por favor, ayúdame. Solamente tú me puedes ayudar. Amén. Pero es para mi beneficio, no para otra cosa. Pero sí, examinen esta semana, mis hermanos, y de pronto en los devocionales podemos extender esto que les estoy diciendo a ustedes que nos siguen a través de ellos, y vamos a compartir estos pasos que son importantes. Pero sobre todo, dígale al Señor que le enseñe a tener humildad, porque es el primer paso.
Y no nace solamente por los procesos de Dios, porque a veces por los procesos somos humillados. No espere los procesos, sino que tenga un reconocimiento y dígale, Señor, quiero reconocer que tú eres mi Dios. Quiero humillarme delante de su presencia. Quiero correr a ti, como dice Mateo 11, 28, 29. Que en esa invitación, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, porque yo les voy a dar descanso. Pero tienen que aprender a ser mansos y a ser humildes para que haya descanso para vuestras almas. Amén. ¿Oramos? Vamos a decirle, Padre Precioso, qué hermoso es estar contigo. Qué hermoso es disfrutar de tu palabra, Señor, y ver todas las cosas que tienes para nosotros, Señor. Yo sé que tú has examinado nuestro corazón, Señor, y si te preguntáramos, tal vez tendría muchas respuestas, Señor, para lo que está pasando en nuestra vida. Yo quiero bendecir tu nombre. Padre, y esta palabra que me has permitido compartir hoy con tu pueblo, Señor, sea una palabra que quede grabada en sus mentes y en sus corazones, Señor. Y que ellos, al presentarse delante de ti, Padre, aún mi vida misma, Señor, podamos aprender a humillarnos delante de ti, sabiendo que somos tus hijos, sabiendo que tú eres el único que merece recibir toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Padre. Sigue fluyendo sobre nuestro corazón, Padre, y siendo agradecidos para contigo por todos los beneficios que has tenido para con nosotros, Padre. Dejo en tus manos a tu pueblo, Padre, los que nos siguen a través de las redes, a través de la emisora, Padre, a través de los diferentes medios que estamos comunicando tu palabra, Padre, que puedan dar una respuesta a ti, Padre, y puedan, Señor, doblegar su corazón delante de ti, no solamente su cuerpo, Padre, y que juntos proclamemos tu grandeza, tu amor y tu misericordia. Yo te alabo y te bendigo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias. Amén, Señor. Amén, amén, amén. Dios les bendiga a mis hermanos y hermanas. Gracias por acompañarnos. Que la bendición de Dios sea sobre tu vida. Adelante. Dios está contigo.